Narraciones Fantásticas presenta La Casa Maldita de H.P. Lovecraft, capítulo 3. Puede imaginarse lo profundamente que me impresionaron los anales de los Harris. En esta ininterrumpida historia parecía anidar una persistente maldad superior a todo lo que yo había conocido en la naturaleza, una maldad claramente relacionada con la casa y no con la familia. Confirmó esta impresión la colección sistemática de heterogéneos datos de mi tío, leyendas procedentes de habladurías de criados, recortes de periódicos, copias, certificados de defunción extendidos por médicos colegas suyos y cosas semejantes. No puedo reproducir todo este material, pues es demasiado, pero puedo referirme a diversos puntos destacados que llaman poderosamente la atención por su repetición en muchos informes procedentes de diversas fuentes. Por ejemplo, los rumores de la servidumbre coincidían casi con unanimidad en atribuir al sótano, con sus hongos y su mal olor, la supremacía en la perniciosa influencia. Hubo criadas, Anne White en especial, que se resistían a usar la cocina del sótano, y por lo menos 3 leyendas muy concretas hablaban de las extrañas formas, casi humanas o diabólicas, que tomaban las raíces de los árboles y las manchas de moho en esa parte de la casa. Estas últimas me interesaban profundamente recordando lo que yo había visto de chico. Anne White, con su superstición típica de Exeter, había difundido la más estrambótica y al mismo tiempo más coherente de las historias o patrañas, según la cual tenía que estar enterrado bajo la casa uno de esos vampiros o muertos que conservan la forma corporal y viven de la sangre o del aliento de los seres vivos, y la tenaz insistencia de Anne en que debía cavarse el suelo del sótano en busca de cadáveres había sido la causa principal de que la despidieran. Pero sus historias encontraron un amplio auditorio y se aceptaron con más facilidad porque la casa estaba edificada, efectivamente, en un lugar que en otra época sirvió de cementerio. Para mí, esto tenía menos importancia que ciertos detalles en realidad desconcertantes. La queja del criado, Preserve Smith, que había precedido a Anne sin oír jamás hablar de ella, de que algo le chupaba el aliento por la noche. Los certificados de defunción de las víctimas de la fiebre en 1804, expedidos por el doctor Chad Hopkins, mencionaban que las 4 personas carecían sin explicación de sangre. Aunque libre de vanas supersticiones, estas cosas me producían una extraña sensación que se intensificó al leer 2 recortes de periódico de fechas muy distintas relativos a muertes ocurridas en la casa maldita, uno del 12 de abril de 1815 y el otro del 27 de octubre de 1845, que detallaban un espeluznante suceso cuya repetición resultaba extraña. Parece ser que en ambos casos, la persona agonizante, en 1815, una dulce anciana llamada Stafford, y en 1845, un maestro de mediana edad llamado Eleazer Durfee, se transfiguró horriblemente, vidriándose su mirada e intentando morder la garganta del médico que le atendía. Todavía más extraño fue el caso que puso término al alquiler de la vivienda, una serie de muertes por anemia precedidas de locura, en el curso de la cual los enfermos atentaban contra la vida de sus parientes mediante incisiones en el cuello o en las muñecas. Esto ocurrió en 1860 y 1861, cuando mi tío comenzaba a ejercer su profesión de médico, y antes de partir para el frente oyó hablar mucho del caso a sus colegas más viejos. Lo que resultaba en verdad inexplicable era la forma en que las víctimas, gente ignorante, pues aquella casa maloliente y rehuida no podía alquilarse a otra clase de personas, balbuceaban imprecaciones en francés, lengua que era imposible que hubieran estudiado en realidad. Aquello hacía pensar en la pobre Robbie Dexter de casi 10 años antes, y tanto impresionó esto a mi tío, que empezó a reunir datos históricos acerca de la casa a su regreso de la guerra, después de escuchar los relatos personales de los doctores Chase y Whitmarsh. Realmente, comprobé que mi tío
Había pensado mucho en el asunto y de que se alegraba de mi propio interés abierto y comprensivo, que le permitía discutir conmigo cosas de las que otros se hubieran reído. Su imaginación no había llegado tan lejos como la mía, pero presentía que el lugar tenía algo de raro por su potencial para la imaginación y que merecía ser tenido en cuenta como inspiración en el terreno de lo grotesco y lo macabro. Por mi parte, estaba dispuesto a tomar todo el asunto con gran seriedad y empecé de inmediato no solo a revisar las pruebas, sino a acumular tantos datos como pudiera reunir. Hablé muchas veces con Archer Harris, el anciano propietario de la casa, antes que muriera en 1916, y obtuve de él y de su hermana soltera, todavía viva, una auténtica corroboración de todos los datos que mi tío había reunido acerca de la familia. Pero cuando les pregunté qué relación pudo tener la casa con Francia o con su lengua, se confesaron tan desconcertados e ignorantes respecto a este asunto como yo. Archer nada sabía, y lo único que pudo decir su hermana era que posiblemente su abuelo, Dury Harris, había oído hablar de algo capaz de arrojar alguna luz sobre el tema. El viejo marino, que sobrevivió 2 años a su hijo muerto en la guerra, no conoció por sí mismo la leyenda, pero recordaba que su primera niñera, la anciana Maria Robbins, parecía estar vagamente enterada de algo que podía haber dado cierto extraño significado a los desvaríos franceses de Robbie Dexter. María vivió en la casa maldita desde 1769 hasta que la familia se mudó en 1783 y había visto morir a Mercy Dexter. Ni ella ni su hermano estaban tan interesados en la casa como Carrington, el hijo de Archer y actual propietario, con quien hablé después de lo que me pasó. Una vez que conseguí de la familia Harris todos los datos que sabían, me dediqué a investigar los antiguos archivos y documentos de la ciudad, con más cuidado y minuciosidad que lo había hecho mi tío. Lo que buscaba era una historia completa del solar en que se construyó la casa desde la fundación de la ciudad, ocurrida en 1636, o aún desde tiempos anteriores, si es que podía desenterrar alguna leyenda de los indios Narragansett. Encontré, para empezar, que aquellos terrenos formaron parte de una larga franja de tierra otorgada, en un principio, a John Throckmorton, que se extendían sobre la colina hasta un lugar que coincidía aproximadamente con la de la moderna Hope Street. La propiedad de Throckmorton, naturalmente, se había subdividido después, y dediqué mucho tiempo y trabajo a investigar qué había sido de aquella parte por la que luego correría Back o Benefit Street. Parece, según rumores, que había sido el cementerio de los Throckmorton, pero cuando estudié con más cuidado los documentos, descubrí que todas las tumbas habían sido trasladadas en una fecha anterior al cementerio del norte, y de pronto encontré, por pura casualidad, pues no estaba en los legajos principales y muy bien pudo pasarme inadvertido, algo que me emocionó profundamente, pues encajaba con algunos de los aspectos más extraños del caso. Era un documento de arrendamiento de 1697, relativo a un pequeño trozo de tierra otorgado a un tal Etienne Roulet y a su esposa. Al fin había aparecido el elemento francés, y también otro más profundamente horripilante que el nombre evocó extrayéndolo de mis insólitas y heterogéneas lecturas, lo que me llevó a estudiar con empeño el plano del lugar tal como había sido antes del trazado de la Back Street entre 1747 y 1758. Encontré lo que a medias esperaba. En el solar donde se alzaba ahora la casa maldita, detrás de una casita de planta baja, los Roulets habían enterrado a sus muertos, sin que existiera constancia de ningún traslado de tumbas. El documento terminaba de un modo confuso y tuve que buscar en los archivos de la Sociedad Histórica de Rhode Island y en la Biblioteca Shipley hasta encontrar una referencia local al nombre de Etienne Roulet. Por fin encontré algo, y de tan vago y monstruoso significado, que decidí investigar de inmediato el sótano de la casa maldita con una nueva y emocionada minuciosidad. Al parecer, los Roulets llegaron en 1696 de East Greenwich a la costa occidental de la bahía de Narragansett. Eran calvinistas franceses, o comúnmente llamados hugonotes, procedentes de Caude,
y habían tropezado con una fuerte oposición antes de que se les permitiera instalarse en Providence. La impopularidad les había acosado en East Greenwich después de la revocación del Edicto de Nantes, y decían las malas lenguas que el rechazo procedía de algo más que de los prejuicios raciales o nacionales, o de las rencillas sobre tierras que afectaron a otros colonizadores franceses que disputaron con los ingleses, rencillas que ni siquiera el gobernador Andros pudo apaciguar. Pero tuvo lugar un alboroto de algún tipo, tal vez 40 años más tarde, después de la muerte del viejo Rowlett, y nadie parecía haber vuelto a oír hablar de la familia desde entonces. Al parecer, durante más de un siglo, se recordó bien a los Rowlett, y se habló con frecuencia de ellos como protagonistas de incidentes ocurridos en la vida apacible del puerto de Nueva Inglaterra. Paul, el hijo de Etienne, muchacho taciturno cuya conducta impredecible probablemente había provocado el escándalo que hizo desaparecer a la familia, fue en especial motivo de conjeturas, y aunque Providence no compartió nunca los temores a la brujería de sus vecinos puritanos, se insinuaba que las plegarias de Paul no eran proferidas en el momento adecuado ni dirigidas a quien debían dirigirse. Todo esto constituyó la base de la leyenda conocido por Maria Robbins. La relación que pudiera tener con los desvaríos en francés de Robbie Dexter y de otros habitantes de la casa maldita solo podrían determinarlo la imaginación o algún descubrimiento futuro. Me pregunté cuántos de los que habían conocido las leyendas habían sabido de aquel eslabón terrible que mis extensas lecturas me permitieron descubrir. Un dato significativo encontrado en los anales del horror y que hablaba de Jacques Rowlett de Caude, condenado en 1598 a morir en la hoguera por demoníaco, salvado luego de las llamas por el Parlamento de París y encerrado en un manicomio. Fue encontrado en un bosque cubierto de sangre y de pedazos de carne, poco después de que una pareja de lobos dieran muerte a un muchacho y lo despedazaran. Se había visto escapar ileso a uno de los lobos. Sin duda, una bonita historia para escucharla al lado de la chimenea, con un nombre y un lugar extrañamente significativos, pero llegué a la conclusión de que no era posible que los chismosos de Providence, en general, pudieran conocerla. De haberse sabido, la coincidencia de los nombres hubiera provocado acciones drásticas inducidas por el miedo, aunque no pudo haber sido su difusión, al menos entre susurros, la causa del alboroto final que hizo desaparecer a los Rowlett de la ciudad. Comencé a visitar el lugar maldito con creciente frecuencia, a estudiar la malsana vegetación del jardín, a examinar todas las paredes de la casa y a revisar, pulgada a pulgada, el suelo de tierra del sótano. Finalmente, con permiso de Carrington Harris, me procuré una llave para la puerta del sótano que había dejado de usarse y que daba directamente a Benefit Street, pues prefería tener una salida más directa al exterior que la que brindaban las oscuras escaleras, el vestíbulo del piso bajo y la puerta principal. Allí, donde lo morboso acechaba en cada rincón, investigué y hurgué en los largos atardeceres en que el sol se filtraba por la puerta cubierta de telarañas, que quedaba por encima del nivel del piso y que me situaba tan solo a unos cuantos pies de la apacible acera de la calle. Ninguna novedad premió mi labor, solo había la deprimente y mohosa humedad y las leves sugerencias de olores desagradables y salitrosos perfiles en el suelo, y supongo que muchos transeúntes debieron de mirarme con curiosidad a través de los cristales rotos. Finalmente, por una sugerencia de mi tío, decidí convertir en nocturnas mis visitas, y una noche de tormenta guié el rayo de luz de una linterna eléctrica por el suelo que rezumaba en que se dibujaban extrañas siluetas y en el que brotaban hongos semifosforescentes. El lugar me había deprimido aquella tarde y casi estaba preparado cuando vi, o creí ver, entre los blanquecinos sedimentos, la silueta definida de la sombra encorvada que había imaginado desde muchacho. Su claridad era asombrosa y sin precedentes, y mientras la observaba, creí ver de nuevo el tenue y tembloroso hálito amarillento que me había asustado una tarde lluviosa hacía muchos años. Era un vapor sutil, malsano, casi luminoso que mientras flotaba en el aire húmedo, parecía adoptar una forma vaga, incierta y maligna.
para luego disiparse gradualmente, subiendo a través de la oscuridad de la gran chimenea y dejando un repulsivo hedor a su paso. Fue en verdad horrible, y mucho más para mí, por lo que sabía del lugar. Negándome a huir, lo contemplé hasta que se desvaneció, y mientras lo miraba, sentí que también aquello me observaba con avidez, con ojos más imaginables que visibles. Cuando se lo conté a mi tío, le impresionó profundamente, y después de una hora de reflexión, tomó una decisión definitiva y drástica. Sopesando en su mente la importancia de la cuestión y el significado de nuestra relación con ella, insistió en que ambos debíamos probar, y si era posible destruir el misterioso horror de la casa, dedicándonos una noche o varias a vigilar juntos, dispuestos a actuar con violencia en aquella bodega mohosa y nauseabunda. No te pierdas el siguiente capítulo de este audiolibro. Si te gusta este y otros videos de narraciones fantásticas, te agradeceríamos tu pulgar arriba. Suscríbete si deseas seguir escuchando más material fantástico. Toca la campanita para que recibas al instante noticias del canal. Síguenos en nuestra página de Facebook. El enlace está en la descripción del video. Hasta pronto. Narraciones fantásticas